Solo para aclarar, profe, nunca hice algo bueno en YouTube en mi vida hasta ahora. Luego de la derrota del amigo Napoleón, el presidente del Congreso de Viena, Metternich, influenció mucho con su ideología conservadora y logró establecer en Europa el sistema Metternich, un sistema destinado a mantener el equilibrio de esta nueva etapa conservadora. El mapa europeo se modificó y para que los países no caen de nuevo el mapa con otra revolución, básicamente le dijeron: che, acá mando yo y si se te ocurre algo que cambie mi mapa... Por eso, para fomentar el equilibrio se hicieron varios pactos, siendo lo más importante la Santa Alianza. Una de las plataformas ideológicas que tenía este sistema era el romanticismo, un pensamiento opuesto al iluminismo, en el que tenía como base la Edad Media y se enfatizaban en las emociones y sentimientos más íntimos. Esto influyó mucho en la poesía, literatura, artes visuales, la música y la ópera. Por el otro lado, el liberalismo comenzó a exigir participación tanto en lo político y lo económico, pero fue cuestionado por liberales burgueses debido a lo que pasó con la Revolución Francesa. Para enfrentar esta ideología nació el socialismo, que se entendía que el hombre es un ser social por naturaleza y demandaba una economía y política más humanizada y equitativa que beneficiara al conjunto de la sociedad. Por este quilombo de ideología, los liberales quisieron hacerse de los influencers y como consecuencia Europa soportó 3 oleadas revolucionarias. La primera entre 1820 y 1824, que terminó como un fracaso no total debido a la independencia griega, que terminó separando a la Santa Alianza. La segunda oleada, que ocurrió entre 1829 y 1834, cuyo punto de inicio fue Francia. Los revolucionarios tomaron el poder e introdujeron un constitucionalismo liberal que favorecía a los burgueses. Esto influenció mucho a los demás países en Europa, para bien o para mal. Y la tercera ola, iniciada en 1848 y conocida como la Primavera de los Pueblos, que terminó siendo otro fracaso relativo para los movimientos revolucionarios liberales, ya que logró el sufragio universal masculino en Francia, la abolición de la servidumbre en Austria y se fortaleció el sentimiento nacionalista en los italianos y alemanes. En el siglo XIX, el proceso de homogeneización cultural enfrentó resistencias que se transformaron en reclamos nacionalistas, y entonces muchas comunidades aspiraron a construirse en naciones ellas mismas. En el año 1837, la esposa joven Victoria asumió el trono de la Reino de Gran Bretaña. Este periodo coincidió con el máximo apogeo de la sociedad burguesa y capitalista. Por eso su imperio se expandió por todo el mundo. Esta nación se basó en el sistema monárquico parlamentario. La vida política en la época victoriana afirmó un sistema bipartidista que permitió una alternancia en el poder de los primeros ministros entre los dos partidos. Entre Boca y River tenemos por parte de Boca los Tories, que eran los terratenientes, y la Iglesia. Y por parte de River tenemos las burguesías urbanas, los Whigs y Lord Palmerston. Lord Palmerston, conocido como John Henry Temple, primer ministro de los Whigs, se destacó por su escasa lealtad partidaria. Palmerston se opuso a las reformas de expansión del derecho a voto y en el 1865 el señor Benjamin Disraeli, primer ministro de los Tories, llevó a la ley de reforma de 1867 que disminuiría los requerimientos para votar a los representantes del Parlamento. En 1868 los liberales accedieron al poder nuevamente con el acceso de William Gladstone, que llevó políticas que ordenaron la administración civil, haciéndola más fuerte, y en el sistema electoral, educativo y la justicia, teniendo más facilidades que el señor Macri, que todo el pueblo lo odia. Uno de los problemas mayores de United Kingdom fue la cuestión irlandesa, en el cual luego de la acta de unión los irlandeses perdieron toda posibilidad de autogobierno y quedaron poseídos por Reino Unido. Entre el 45 y el 47, Irlanda sufrió un periodo de escasez y hambruna por la APP. Por eso se fundó la Hermandad Republicana Irlandesa. En 1873 se creó la Liga para la Autonomía Irlandesa, grupo que quería llevar al alivio el problema agrario y buscar la autonomía. Entonces Gladstone presentó un proyecto de gobierno llamado Home Rule y este fue rechazado por el Parlamento.
Luego de la tercera ola revolucionaria, la dinastía de los Habsburgo había consolidado en Austria una monarquía centralizada y autocrática bajo el imperio de Francisco José I de Habsburgo, que hizo la General Paz, porque antes no había, tanto que Hungría fue sometido al mundo austríaco. Luego de la derrota en 1867, el emperador formalizó un compromiso con la nación húngara por el establecimiento de una monarquía dual, al igual que la memoria SIM, dual SIM, es decir, que Austria y Hungría serían estados separados con su propia constitución, pero unidos bajo el imperio austrohúngaro, como pasó aquí entre Buenos Aires y Córdoba, que se odiaban cada cosa que decían. En la década de 1870 el continente estaba potestado por Alemania, Francia, el imperio austrohúngaro, Gran Bretaña y Rusia, que querían mantener cierto equilibrio al Circo du Soleil con sus cuerdas, defendiendo los intereses políticos y económicos. Desde el punto de vista económico, la crisis que se desató por la papa, las principales potencias políticas y económicas proteccionistas, comerciales, se han afianzado. En ese contexto, la potencia que más creció desarrollando su industria pesada antes de que naciera el Adolf Hitler fue Alemania. En 1871 y 1914, las ciudades europeas formalizaron un conjunto de alianzas diplomáticas con el fin de mantener el equilibrio de fuerzas entre ellas. Así, en el 1882, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia formaron la Triple Alianza. Alemania aceleró su desarrollo industrial y pasó a convertirse en la principal potencia económica del continente. De hecho, el Kaiser desplazó a Bismarck y reemplazó su Realpolitik por una Weltpolitik. El sistema bismarckiano terminó por derrumbarse en 1893 cuando Francia y Rusia firmaron un acuerdo de reaseguro entre Rusia y Alemania. Años más tarde, en 1904, ingleses y French constituyeron la Entente Cordiale, por lo que Francia renunciaba a sus pretensiones en Egipto y a cambio del apoyo británico la creación de un protectorado francés en Marruecos, que después daría el origen del Al-Akbar. En 1907 el Imperio ruso se unió a esta alianza franco-británica y se formó la Triple Entente. Con la alianza de Gran Bretaña buscaban contrarrestar el poderío naval alemán y además la ubicación de los países de la Entente les permitía bloquear la Triple Alianza por mar y por tierra y al mismo tiempo controlar la estrategia de los Balcanes. A pesar de todas estas cuestiones, todas las naciones estaban unidas y se formó lo que daríamos en esta época la paz armada. Luego de hablar de las Naciones Unidas, después del ciclo revolucionario, vamos a hablar del imperialismo. ¿Sí? Del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es una relación entre países generalmente en forma de un imperio que se basa en ideas de superioridad y aplicando práctica dominación a partir de un poder político o militar, que básicamente es una actuación política para dominar países, así de turbio. Todo arranca con la segunda revolución industrial, que hacia mediados del siglo XIX comenzó la segunda etapa del proceso de desarrollo industrial que comenzó antes en Gran Bretaña. El ferrocarril puede haber sido considerado uno de los grandes protagonistas de este periodo. Este impulsó la economía a escala mundial. También el telégrafo cumplió con lo suyo en el área de información. También se inventaron cosas re locas como fuente de energía a base de petróleo y desarrollo de la industria química y la medicina. Así de flashero. Ahora, como todos los empresarios contaban con el capital necesario, se formaban sociedades que muchas de estas necesitaban acciones. Si uno lo quería, podía vender en la bolsa de valores. Luego de esto, se sufrió una terrible crisis, como la de nuestro amigo Don Macri. En esta, la oferta de bienes superó ampliamente la demanda y provocó una crisis de sobreproducción. También cayeron las ganancias de los empresarios, provocando una deflación. Luego de esto, muchas empresas terminaron cerrando sus empresas. A ver, ¿qué pasó? Para poder salir de esta crisis, lo mejor que se les ocurrió fue que la potencia Europa lanzara la conquista y ocupación de grandes regiones de África y Asia. Maldito imperialismo. Ahora, las distintas formas de dominio eran las colonias, en las cuales los pueblos naturales eran sometidos por las colonias. Qué triste esto. También se aplicó el sistema de autogobierno debido a los dominios y los protectorados, esos cracks que eran territorios donde ya hubieran estado soberando. La
clases sociales más tradicionales eran la aristocracia y el campesinado. Los dos pudieron sobrevivir a lo que el capitalismo introducía, pero como ya sabemos todos, los capitalistas son unos ratas, y por lo tanto todas las tierras y pertenencias eran para los aristócratas, mientras que los campesinos, como boludos, tenían que laburar como perros para mantenerse. Por el lado de los trabajadores, su condición laboral en el siglo XIX era peor que patronato en la Superliga. Sin embargo, en todos los países empezaron a responder a base de organizaciones políticas para la clase obrera. Primero comenzaron los sindicatos, que querían mejorar la economía, y luego se unieron en partidos políticos. Ya en las últimas décadas del siglo XIX se distinguieron el socialismo y el anarquismo, y las dos pensaban que el capitalismo era una mierda y que estaba cagando la vida en la sociedad. El liberalismo, por su lado, siguió ayudando a la burguesía al igual que la Conmebol hace con River, y se unió a los gobiernos representativos y a la democracia. Por otro lado, surgieron varios pensamientos como el positivismo, que sostenía que la ciencia era la verdad absoluta. Sin embargo, todo tiene su contraparte, y un mono ignorante llamado Augusto Comte dio a conocer a un movimiento de investigación sobre la sociedad llamado sociología. A pesar de eso, el positivismo le dio lugar a la psicología, que implicaba estudiar la conducta humana para predecirla y controlarla, así como hace Travel con sus reuniones. Y con esto damos por concluido nuestro trabajo. Dale like y suscríbete tanto en este canal como en el canal principal. Aunque lo dudo mucho.